Nos encontramos hoy en las instalaciones del diario La República, en la redacción, y estamos enlazados en videoconferencia con nuestro invitado al paredón. Se trata de Alberto Rodríguez, él es PhD en Política Educativa de Michigan y hoy al frente de una oficina importante del Banco Mundial en Lima. Doctor Rodríguez, gracias por atendernos al paredón de La República. ¿Cómo se encuentra? Y cuéntenos su primera experiencia, me llama la atención de su hoja de vida como profesor del Colegio San Carlos en Bogotá. Bueno, en aquel entonces el rector del Colegio San Carlos me invitó a hacer un reemplazo de un profesor que se había enfermado. Ese profesor falleció y yo me quedé enseñando por 5 años. Los últimos 2 de esos años fueron como director del departamento de matemáticas, lo cual fue una experiencia muy linda y muy interesante. De esos años me quedaron muchas cosas. Lo primero que me quedó es un acercamiento al tema de la educación. Era un tema que me interesaba, pero haber estado en el aula, haber participado y entendido cuáles son los desafíos del aula, los desafíos del aprendizaje, el haber sido profesor de un grupo absolutamente fantástico de estudiantes que tenían enorme cantidad de preguntas, expectativas, muchas opciones en la vida, hizo además de la experiencia algo muy valioso. Yo creo que adicionalmente me dejó un grupo grande de amigos, entre los mismos colegas, profesores y los estudiantes. Aún hoy me reúno con muchos de ellos y tenemos una entrañable amistad. Lo último que diría que me dejó, yo era muy joven cuando inicié esa tarea y yo siempre agradecí muchísimo la confianza que había depositado en mí el rector del colegio. Y me quedó siempre muy claro que la edad, si bien trae experiencia y el tiempo trae experiencia, también hay ventajas de trabajar con gente joven, hay una energía, un deseo de hacer las cosas bien, una entrega tremenda, y yo he practicado mucho eso hoy en mi vida profesional. Me gusta trabajar con gente joven, me parece que hay que dar oportunidades a la gente joven y hay que confiar en lo que las personas jóvenes pueden traer al lugar de trabajo. Bueno, recién con 30 años ingresa usted como director técnico del Ministerio de Educación de Colombia y ahí tiene toda una experiencia que le está sirviendo hoy para lo que hizo en el Banco Mundial. Un recorrido de más de 20 países. Cuéntenos de aquella experiencia, de cuando usted tenía sus primeros trabajos importantes en el gobierno nacional. Pues fue una experiencia muy difícil y yo era muy joven. La verdad es que aún recuerdo muchísimas cosas que hicimos. En esa tarea hicimos un fortalecimiento grande del ICETEX, la agencia de créditos que hoy, por supuesto, juega un papel muy importante en el financiamiento de la educación superior en Colombia. Revisamos la forma como los dineros del Estado se distribuían en las universidades públicas para hacerlo más equitativo, más eficiente. En fin, hicimos muchísimas cosas. Pero recordando un poco esa época en el Ministerio de Educación como secretario técnico, lo que yo diría es que hoy hubiera hecho las cosas muy diferentes. Y lo hubiera hecho muy distinto porque en aquel momento, quizás por la misma juventud que yo tenía, me era más difícil conciliar lo técnico con lo político. Es decir, las soluciones técnicas que siempre impulsé y que eran lo que la evidencia, digamos, un poco nos decía, hay que conciliarlas con lo político y en aquella época yo tenía menos habilidad para hacer eso. Hoy tengo mucha más claridad de que en ocasiones lo perfecto técnico resulta políticamente imposible y entonces hay que encontrar un balance importante y muchas veces el resultado de ese balance entre el debate político y la evidencia técnica son políticas públicas mucho más fuertes y mucho más sostenibles. Hoy usted está al frente de una oficina en Lima del Banco Mundial que atiende a Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú. ¿Cómo atiende el Banco Mundial el servicio que necesitan estos países de Sudamérica? El Banco Mundial es una cooperativa de 188 países y en esta cooperativa nuestros clientes, digamos, son los gobiernos y los apoyamos de diferentes formas. En primer lugar, tenemos un programa muy grande de conocimiento, es decir, traemos una asistencia técnica y un conocimiento global que puede ser muy útil para los países. Frecuentemente un país quiere hacer una reforma, por ejemplo, en el sector de salud, y otros países que han enfrentado desafíos similares pueden compartir algunas de sus experiencias. Y eso es un papel muy importante que el banco juega como un broker de conocimiento a nivel global.
En segundo lugar tenemos la parte financiera, tenemos créditos blandos que apoyan proyectos y políticas de los países. Los gobiernos muchas veces piden al banco apoyo para implementar proyectos complicados, para implementar política pública complicada, y esos proyectos vienen acompañados con créditos blandos que ayudan a fortalecer las finanzas de los países. En tercer lugar, hacemos mucha investigación, y hacemos investigación porque en el centro de lo que es el Banco Mundial está una lucha intensa en contra de la pobreza y la desigualdad. Y esa lucha hay que hacerla con base en evidencia. Entonces, el banco juega un papel muy importante a nivel global como un generador de conocimiento en muchísimos temas, y en particular de cómo esos temas afectan a la pobreza y a la desigualdad. Tenemos un brazo que es el brazo privado, que trabaja no con gobiernos sino con empresas, que es la Corporación Financiera Internacional, que ofrece asistencia técnica y también créditos a empresas privadas, y esto es una operación que es uno de los brazos del Banco Mundial. En el caso particular de los países de los cuales soy el director, tenemos un programa que cubre muchísimos sectores: educación, salud, transporte, agua, justicia, en fin, una amplia gama de sectores, y nuestro portafolio actual es del orden de 6.100 millones de dólares, lo cual lo hace uno de los portafolios más grandes de la región, en unos países que por su naturaleza pues han crecido mucho y presentan tremendos desafíos que debemos apoyar, ¿no? Bueno, doctor Rodríguez, sus responsabilidades no incluyen a Colombia. ¿Por qué pasa esta situación en el Banco Mundial? Y es mejor que sea así. Yo creo que ser el director del Banco Mundial para Colombia sería, en mi opinión, un conflicto de interés, siendo yo colombiano. Y por lo tanto me siento muy confortable de que así sea, a pesar de que sigo a Colombia muy de cerca. Y hablando de asistencia técnica y experiencias exitosas, ¿qué le ha enseñado Latinoamérica al mundo desde su óptica en la oficina de Lima del Banco Mundial, doctor Rodríguez? Latinoamérica ha sido un laboratorio muy importante de innovaciones en política pública. La lista es muy larga, pero por ejemplo, los programas de transferencia condicionada de renta que se iniciaron en México y en Brasil, hoy son replicados en todo el mundo y tienen un efecto importante en la lucha contra la pobreza. Temas actuales como la energía verde en Chile, hoy son mirados con muchísima atención, no solamente por su impacto muy positivo en el medio ambiente, sino por una reducción de costos energéticos para la población, que es particularmente importante para los más pobres. Por increíble que parezca, y a diferencia de los 80s, hoy en día hay países de la región que son modelos en el manejo fiscal. Ya quisieran países como Grecia y otros poder tener el manejo fiscal que tiene Perú, o que tiene Chile, o que tiene Colombia. Eso son simplemente algunas de las áreas en donde Latinoamérica se ha convertido en una fuente importante de conocimiento para el mundo, pero como te digo, la lista podría seguir muchísimo más. Bueno, doctor Rodríguez, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, son países muy diferentes entre ellos. ¿Cómo manejar un diálogo de política pública cuando sus clientes o las oficinas son tan diferentes? Sí, estos países son bastante diferentes y sus gobiernos vienen de corrientes ideológicas distintas. Es una conversación que a veces es difícil en algunos países, pero yo pienso que sí, lo importante aquí es encontrar los puntos de coincidencia, y los puntos de coincidencia en primer lugar es entender que todos estos gobiernos, independientemente de su procedencia ideológica, quieren lo mejor para sus ciudadanos, quieren que sus ciudadanos vivan una vida feliz. Otro punto de coincidencia importante es que, por ejemplo, los ciudadanos de Colombia, de Venezuela, de Chile, aspiran a una vida de oportunidades, tienen la legítima aspiración a vivir una vida feliz en su parte personal y feliz en su parte laboral, y por eso, de ciertas formas, hay esa unión cultural, digamos, de expectativas que es muy importante y que nos permite identificar áreas de trabajo en todos los países. Hay países en donde tenemos divergencias sobre, por ejemplo, política económica, pero hay áreas en donde tenemos coincidencias, por ejemplo, en la importancia de llevar vías de comunicación hasta los sitios más recónditos para permitir que los campesinos y las personas que trabajan en el área rural puedan sacar sus productos hacia las ciudades.
Por eso encontrar puntos de coincidencia y trabajar en ellos es tal vez lo más importante, que nos permite trabajar con países, como tú dices, que son tan diferentes como los 5 países bajo mi responsabilidad. No son muchos los colombianos que han logrado posiciones de política pública global. ¿Qué le puede decir a los que hoy son jóvenes y quieren una carrera como la suya? Bueno, lo primero es que uno solo es muy bueno en aquello que ama. Y por eso yo pienso que hay que seguir los sueños, hay que seguir hay que ser consecuente con los valores, inclusive en la parte laboral, y seguir los sueños y seguir lo que uno aspira a hacer siempre es muy importante. Segundo, hay que prepararse académicamente. El ámbito internacional es altamente competitivo, el ámbito internacional reúne personas que vienen de niveles académicos muy altos en otros continentes, y por eso hay que constantemente prepararse. En tercer lugar, yo diría que no hay atajos, hay que trabajar duro. Decían por ahí que el éxito es 99% perspiración y 1% inspiración. El trabajo duro no se reemplaza con nada. Y yo lo último que diría es algo que a veces olvidamos, que es hay que balancear la vida personal con la laboral. La familia es muy importante, la salud es muy importante, y para poder rendir en la parte laboral hay que tener esas áreas bien balanceadas, y a veces a todos se nos olvida hacer eso. Bueno, doctor Rodríguez, ¿cómo se balancea la vida personal y profesional en un cargo tan importante como este, donde hay que viajar tanto? Bueno, son varias formas. En primer lugar, hago ejercicio. En la medida de lo posible, juego tenis cuando puedo, me gusta mucho caminar. Disfruto mucho en general las artes, la bohemia, me gusta mucho la música, me gusta muchísimo el teatro, voy al teatro cada vez que puedo. Y finalmente valoro mucho el tiempo con mis hijos, con mi hijo Nicolás y mi hijo Daniel. Yo vivo en Lima, ellos están en Washington, y por lo tanto el tiempo que tenemos juntos es un tiempo que para mí es muy feliz. Bueno, doctor Rodríguez, por ejemplo, cuéntenos cuál es su poeta favorito, la persona de la literatura al cual usted sigue. De lejos, César Vallejo, el poeta cholo, me parece que es el más importante de la lengua castellana, pero disfruto otros. Me gusta mucho leer Walt Whitman, me gusta mucho Auden, me gusta mucho León de Greiff, colombiano, disfruto Porfirio Barba Jacob también. Entiendo que también es muy amante de la música y le gusta la música de toda América Latina y música en inglés. Háblenos un poco de sus gustos musicales personales. En música tal vez por mi gusto a la poesía, tiendo a ir más hacia los letristas. Tal vez los 2 más grandes letristas de la lengua castellana son Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez. Pero oigo mucha otra música. Me gusta, por ejemplo, oír Simon y Garfunkel, Leonard Cohen, admiro muchísimo su música, Fonseca, que ha cruzado las barreras internacionales, es extraordinario. Sui Generis un poco es un rock de los 60s, y más recientemente un español que ha salido al mercado con muy buen éxito, que se llama Pablo Alborán. Esos son algunos. Doctor Rodríguez, bueno, ¿qué le gustaría hacer en sus próximos 10 años? ¿Cuál es el plan de carrera a futuro? Bueno, pues yo todavía me siento muy joven y por lo tanto aspiro a seguir aportando para construir un mundo mejor. Yo creo que esa lucha y ese aporte nunca debe parar. El sueño de que todas las personas tengan más oportunidades y vivan una vida más feliz. Doctor Rodríguez, ¿qué lo motiva en la vida? Pues a mí me motivan muchas cosas, pero las 2 más grandes tal vez que yo diría, una es la oportunidad única de poder dejar este mundo un poquito mejor de lo que uno lo encontró cuando nació. Y la otra es, pues por supuesto, que mis hijos vivan vidas felices y plenas. Eso me motiva mucho. Pues gracias a Alberto Rodríguez, el director del Banco Mundial desde Lima, atendiéndonos hoy en videoconferencia aquí, desde la sala de redacción de La República, en nuestra sección Al Paredón.